Bueno, estoy de vuelta con Latinoamérica en 5 octavos, un podcast donde aprendemos acerca de la tradición musical latinoamericana, sus influencias, contexto histórico y sociopolítico, así como sus máximos exponentes y géneros musicales. Mi nombre es Daniela Zambrano y no queda más que pedirles que se pongan cómodos y disfruten de este interesante viaje a través de nuestra música. Bueno, hoy vengo con un nuevo invitado. Él es Jesús David Medina, un músico venezolano muy bueno, excelente, violinista, mandolinista, arreglista, compositor, una persona que sabe muchísimo de la música venezolana y que nos puede hablar de sus orígenes, características, sus géneros. De verdad que siempre hablar de esto con Jesús David es un enorme placer porque las conversaciones son infinitas. No sabemos por dónde empezar, tampoco por dónde terminar. Así que si esperan una entrevista formal, les hago la pequeña aclaratoria de que esto fue más una conversación, una tertulia, donde empezamos hablando de la música y terminamos hablando de nuestros caminos, nuestras carreras, y bueno, muchísimas cosas que seguramente les van a gustar. Así que disfruten el episodio. Ok, aquí estamos con Jesús David Medina. Jesús, ¿cómo está? Bien, Daniela, placer estar aquí encontrándonos nuevamente y hablando de cosas tan interesantes para todos los que van a disfrutar de este podcast. Claro que sí. Jesús, bueno, pues me gustaría mucho empezar con unas preguntas. Estoy abordando Venezuela, nuestro país, por regiones. Yo estoy hablando un poco, en las entrevistas anteriores he hablado un poco de las regiones costeras, la influencia africana en la música venezolana, que es brutal la influencia africana. Y bueno, ahora me gustaría un poco abordar la parte de los Andes venezolanos. Nuestra música, obviamente, en el primer episodio que hablé de Venezuela, eh, hablé un poco de que nuestra música responde a la ubicación geográfica. Y bueno, eso no es solo en Venezuela, eso en realidad es en todas partes, ¿no? Porque las condiciones climáticas, las condiciones de los materiales que se consiguen para los instrumentos, todas estas cuestiones influyen de alguna manera en la música que se desarrollan en estas regiones. Entonces, hablando un poco de los Andes, pudiéramos decir que en los Andes existe más influencia española y nativa que africana, o cómo pudiéramos formular ese planteamiento. Eh, Sabemos que la influencia española tiene una característica social cuando llega distinta a la africana. La africana llega por esclavitud. eh, la española llega y termina conquistando, ¿no? Así que los roles también nos van a dar una idea de la decisión, quién tenía el poder para decidir sobre sí mismo de a dónde ir, ¿sí? Y nosotros aquí en los Andes, que en Venezuela, en los estados que pertenecen a la cordillera de los Andes son Táchira, Mérida y Trujillo. Y una de las características que vamos a ver de la gente propia de aquí, que generacionalmente tiene origen tachirense, es que no parece haber muchas familias que tengan origen africano, ¿sí? Okay. Y obviamente eso tiene una incidencia no solo en la parte genética, también en la parte cultural, en lo que se come, en las expresiones culturales en general. Pero es que hablar de cultura es todo, ¿no? Que es una aclaratoria importante. Hablar de cultura no es solamente las manifestaciones artísticas, qué comemos, cómo hablamos, todo lo que hace parte de un patrón de comportamiento de un grupo social determinado, eso, todos esos elementos son los que hacen una cultura. Entonces, sin duda alguna, nosotros tenemos mucha más influencia genética, pienso yo, y en consecuencia cultural europea, y no solamente española, europea,
que africana. Y eso es bastante evidente, ¿no? Creo que sí. Claro, claro, incluso nuestro físico, pues pudiéramos decir que no, somos muy diferentes. En Venezuela hay mucha diversidad, ¿no? De rasgos físicos, por decirlo así. Sí, Y nosotros respondemos como a este patrón un poco más europeo, un poco más blancos, por decirlo así. por decirlo de alguna manera, sí, sí. Sí, Ser sí, trigueño en los Andes es ser el morenito, ¿no? Y resulta que en otros lados dicen, no, pero ya, ¿cuál moreno? Ustedes no son morenos. Simplemente hay un espectro del blanco. Pero es bastante notorio y sobre todo cuando uno va para la costa, para los países del centro, eh, eh, y en el caso, por lo menos, de Colombia mismo, uno va a ver la diferencia fenotípica y creo que es un punto interesante a escudriñar. ¿Por qué no trajeron a esos esclavos africanos a las regiones andinas? ¿No? ¿O por qué vinieron tan pocos? Porque pareciera que no hubiesen llegado hasta aquí, que se hubiesen quedado solo en las regiones costeras de los países, vamos a hablar latinoamericanos del Caribe, ¿no? De la costa del Caribe. Vamos a ser bastante puntuales con eso. Pero en consecuencia y sumado al hecho de que en la región andina de Venezuela, hubo otro momento histórico en donde hubo una llegada importante de europeos, pues ya ahí no es hablar de la conquista, sino hablar de la posguerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, e inclusive de antes, que es la llegada de alemanes, de italianos, de corsos, de franceses, que que se asentaron aquí en los Andes y que sin duda alguna también tuvieron una incidencia en patrones culturales de alimentación, de muchas cosas que tuvieron una incidencia y por supuesto una incidencia importante dentro de la música y de ahí que en los Andes muchos géneros que se tocan son una aproximación a los géneros europeos. Sí, las mazurcas, los valses europeos eh, llegan en manos de esta gente, ¿verdad? Estos inmigrantes y el propio, la gente local, lo escucha, le gusta y lo trata de imitar, pero lo desarrolla o lo empieza a crear a su manera. Sí, no, va a tener como la simbiosis, ¿no? Va a tener esa simbiosis de lo que ya había aquí y de lo que había en Europa. Entonces, otra de las variables que hay que tomar en consideración es que en cuanto a la identidad de los Andes, en qué punto, en qué presente histórico nos estamos enfocando? Porque si hablamos de hace 150 años, lo que vamos a encontrar no es lo mismo que hace 50 años, que yo creo que el fenómeno más reciente mm, de apropiación de un género musical, hablando de la música específicamente, yo lo veo aquí en el Táchira y es a través de la Feria Internacional de San Sebastián, en donde del Táchira nos apropiamos y creamos una versión propia del Paso Doble. Entonces, yo he escuchado y hace poco a una amiga nuestra le hicieron un comentario en sus redes sociales de que si los tachirenses nos creíamos españoles porque giramos en la feria alrededor del Paso Doble. Entonces, ah, es curioso porque en algún punto de la historia el vals no nos perteneció. El vals es europeo, claro. ¿sí? Entonces me imagino hace unos 150 años alguien diciendo eso mismo. Ya, va, pero ustedes se creen vieneses que hacen valses. Y ahora resulta que el vals es uno de los ejes transversales de la música, me atrevo a decir, en el mundo entero, Claro, ¿sí? totalmente, sí. Entonces, si vamos a cualquier país, si vamos a Siberia, si vamos no sé, a Rusia, donde ustedes quieran, vamos a encontrar que el vals forma parte del bagaje cultural de cada uno de los países, ya sea por un proceso espontáneo, ¿sí? De transculturización o intercambio, que mucho viene también de esos intercambios por intercambios comerciales, ¿verdad? Y en consecuencia, o por proceso espontáneo cultural social, o porque alguna persona erudita en el arte de la música o en cualquier otro arte apreció
y entendió una manifestación foránea, la incluyó dentro de su creación y de alguna manera la volvió propia. Claro, ¿Sí? y fíjese que aquí estamos haciendo, yo estoy haciendo un descubrimiento fantástico, porque yo estaba abordando todo esto desde el punto de vista de la influencia de lo que sucedió en la conquista, pues del el encuentro, vamos a hablar del encuentro de dos mundos, ¿sí? De Europa y América. Pero es que hemos tenido más etapas de migración, pues, ¿sí? En la Claro. que hemos recibido migración. Quizás en los países del Caribe, en los países estos de Centroamérica, no es tan notoria porque estos países son bastante pequeños. Y sí, ellos han recibido migración, pero yo pudiera decir, aquí atreviéndome aquí muchísimo, que de Venezuela para abajo, del norte de Sudamérica para abajo, ya podemos empezar a incluir el fenómeno migratorio de Europa a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Súper marcado, súper marcado. Exactamente, sí, sí, sí. Y esto Y no lo había ojo, visto yo así. y son varias etapas, porque fíjense que hay algo curioso. Hay temas que son delicados de tocar, pero hay temas muy particulares. Por ejemplo, si nos abocamos al Táchira, el Táchira ha tenido una historia importante en cuanto a la producción y exportación del café, ¿sí? Inclusive, yendo un poco más a foco, la primera capital del Táchira fue La Grita, no San Cristóbal. Y eso tiene que ver con que era estratégicamente y geográficamente conveniente San Cristóbal más que La Grita para la comercialización del café, que uno de los lugares donde más hubo este desarrollo fue Rubio, fue el municipio Junín. La pregunta es, y ojo, sin herir egos ni pecar de atrevido con la historia, pero sí dejar inquietudes para volver a revisar, ¿no? ¿Hacia dónde el Táchira exportaba café si era un estado tan importante en la producción de café? A Colombia. Claro, porque estamos en la Y frontera. lo hablo con propiedad porque en mi familia materna, mi bisabuelo era un hacendado importante en el municipio de Junín, en Las Dantas, Bramón, y era una persona muy acaudalada y que comercializaba, tenía una hacienda productora de café que se exportaba para Colombia. Entonces, no podemos pensar que solamente los peces pequeños son comidos por los peces grandes. Hay pequeños comercios o geografías muy pequeñas, pero tan poderosas en un oficio que pueden terminar siendo una incidencia en el tiempo. Entonces, en la historia vamos a ver muchas manifestaciones en donde la célula madre está en un país, pero su florecimiento viene en otro. Y entonces, claro, vemos el florecimiento en una ciudad más desarrollada o en un país o en una región geográfica mucho más amplia y nos cuesta entender que el origen de ese boom venga de un lugar pequeño. Pero es que es así. O sea, si nosotros vemos en la historia, el florecimiento del arte de Leonardo da Vinci fue en Florencia, ¿sí? Corrígame si me equivoco. Pero él no era de Florencia, él venía de Vinci. Él no era de Florencia, no era de una Él era ciudad Da grande. Vinci. Da Vinci. Porque antes los apellidos se referían a la procedencia de la A donde persona. uno Jesús viene, de sí. Nazaret, Leonardo da Vinci, etc. Entonces, o sea, no podemos ver, yo creo que los procesos de intercambios culturales tenemos que entenderlos como se trata de entender ahora la educación, que la educación es un proceso bilateral. Cuando yo enseño, aprendo y no lo que propone el conductismo que nos dice que es unilateral y que el individuo es una hoja en blanco que hay que llenar, ¿no? No, no, para Entonces, hay que entender que esos procesos y esos sincretismos que se generan a nivel social tienen una incidencia musical. Y yo creo que hay un género importantísimo en Latinoamérica con respecto a Europa, que es la danza o la habanera, inclusive llamándolo como una denominación de danza. Eso viene de los intercambios comerciales con Europa. ¿Y a dónde llega? Sí,
Bizet hace una manera dentro de sus óperas, ¿sí? Y era francés, ni siquiera era español. Entonces, encontrar el origen verdadero de las manifestaciones culturales me parece algo muy difícil. O habría que ver registros musicales y un trabajo musicológico muy profundo, con evidencias muy claras, para determinar quién fue la persona que coronó una tendencia o un género, como es el caso en Venezuela de la Onda Nueva. Aldemaro Romero se considera el padre de la Onda Nueva como género, pero como ritmo es el Pavo Frank, que era el baterista de Aldemaro, el que hace el ritmo de la Onda Nueva, el famoso prunk, tunk, tunk, tunk. Así que la célula de donde se genera el género de la Onda Nueva no es de Aldemaro, es del Pavo Frank. Y eso hay que decirlo. Y eso no es un invento mío, es que eso es así. Entonces, no todos los momentos históricos de Venezuela han tenido la oportunidad de ser registrados para que se diga de dónde viene. Y eso me parece algo triste y un poco desolador, porque yo creo que es una realidad de toda Latinoamérica en muchos sentidos. Muchos registros originales históricos murieron y en muchos momentos no quedan registrados para decir cuál es el punto de inicio de una tendencia o una propuesta nueva. Pero creo que la música escrita, por eso para la humanidad es tan importante el recurso de la escritura y por eso dividen dos la prehistoria con la historia, porque lo que queda escrito ahí está. O sea, Ahí o lo que está. queda registrado ya con estos recursos como lo que estamos haciendo ahorita, eh, de hacer este podcast, de hacer esta grabación. Totalmente, totalmente. Y eso también lo conversábamos con afrogochos, ¿no? Ellos, la falta, quedamos en que esta falta de iniciativa que hay de hacer registro de todas estas tradiciones, de todas estas, si se quiere decir, hasta estilos de vida, ¿no? Porque toda esta gente que mantiene la tradición es porque vive de una manera al servicio de la tradición, ¿no? O, por ejemplo, con lo de los tambores y todo esto. Esto se va perdiendo es por la falta de conocimiento y la falta de conocimiento es porque no existe alguien que tenga la iniciativa de darlo a conocer, de registrarlo y de difundirlo. Es una cuestión bastante desoladora, desoladora si se quiere, pero sin embargo, cuando yo conozco gente como estas personas, los afrogochos, o por ejemplo, como ustedes, todos los músicos del Táchira, y a ver, yo tengo más contacto con los músicos del Táchira, pero sé que en Venezuela hay muchos más que hacen este tipo de trabajos. Pues también se recupera un poco la fe en la humanidad, ¿no? Porque, porque son personas que están al servicio de eso, de mantener la tradición, de hacer un registro escrito, ya sea un registro musicológico de todas estas investigaciones o incluso un registro musical, ¿sí? De toda por ejemplo, me hablaba el profesor Juan Carlos Figueredo del trabajo espectacular que está haciendo su hijo, que se me pone la piel chinita. Él está haciendo un trabajo de transcripción de todos los golpes de tambor en el sur del lago de Maracaibo. O sea, esto es una cosa, y además lo está haciendo para que se incorporen para tocar en instrumentos, o sea, no solamente los tambores que se utilizan en estos rituales religiosos, sino también para tocar en batería y para tocar en percusión tradicional, percusión normal, por decirlo así. Sí, Esto sí. es una cosa maravillosa, o sea, yo no puedo creer que exista una iniciativa así y que además no se conozca. Sí, no se dé a conocer. Yo entiendo que no ha salido ni nada por el estilo, pero yo espero con todo mi corazón que cuando este trabajo salga publicado, tenga la difusión que merece tener, porque es que no es poca cosa, no es poca cosa, y el hecho de que alguien tenga la iniciativa y la tenga no por lo que va a conseguir, no por la retribución que va a conseguir, sino solo por el amor que le tiene a estas manifestaciones, esto es algo valiosísimo. Esto es algo que no tiene,
Dios mío, no, no sé ni qué Y decir. Está mire, muy chévere. hay algo muy curioso con la cátedra libre de percusión de aquí del Táchira, le llamaron coloquialmente Afrogocho, pero es una cátedra libre de percusión, eh, que es que a la par de su calidad y de su compromiso y de su amor por la música de las costas venezolanas, está a la par de su calidad humana. Y eso engrandece mucho más su trabajo, porque son personas que yo admiro muchísimo, como seres humanos, como músicos. Y Juan Carlos, un maestro de verdad, es una autoridad, lo considero una autoridad, una persona muy seria, pero creo que uno de los temores que a mí me da desde afuera es que nadie vaya a intentar apropiarse de algo de lo que ellos están descubriendo y creando. Claro. Y yo creo que quienes estamos alrededor de ellos, tenemos que ser guardianes de ellos y de su propiedad intelectual. Y eso es muy importante también. Me Ahora, anoto, me anoto. claro, es que así debe ser porque vivos ahora en este mundo. Y esta historia se ha repetido N cantidad de veces y tristemente no deja de pasar. Entonces, em, Yo, yo creo que hay un elemento muy importante en el caso de la música, porque creo, en algún momento escuché que hablar de la música afro-venezolana es un término que no es el correcto. Tengo dudas al respecto, entonces no lo va a utilizar. Pero de la música de origen africano que se hace en las costas venezolanas, hay algo que la mantiene viva y que le da un situal que a lo largo de la historia la música ha tenido un rol muy importante, que es su vínculo directo con los rituales religiosos. Recordemos que cuando los esclavos africanos llegan a Latinoamérica, al continente, ellos no tienen libertad de credo, ¿no? En lo absoluto. De hecho, era la imposición de la cruz, o sea, crea o crea, no, no había una opción dentro de ese proceso de evangelizar, ¿no? Del amor, que no era tal cosa, ¿no? Una cosa es Dios y otra la religión, aclaro. Pero entre otras cosas que surgen es un San Juan negro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Utilizan la imagen tangible, pues, a través de las imágenes, digamos, de las figuritas de un San Juan, pero que tiene dentro es el alma de una deidad africana. Entonces, como se han mantenido las tradiciones y las generaciones de las familias que vienen de esos esclavos, porque aunque nosotros vivimos en un país que sinceramente siento que no tenemos un país donde hay bullying ni donde hay racismo, ¿verdad? Como pasa en otros lados y nos quieren imponer que exista el bullying, que exista el racismo, donde no lo hay en realidad. Y no digo que no haya habido situaciones de discriminación nunca, porque seguramente hay calidades humanas que no se definen ni la profesión, ni su Claro, no. origen cultural, ni geográfico. Pero, pero cuando uno cree en algo a nivel religioso, hay dos cosas que pasan. Usted respeta y teme, Claro, ¿sí? Y además, al ser una tradición familiar y algo que es parte de lo que es usted, es algo que se preserva y es a través de las religiones que se ha preservado, irónicamente, se ha preservado muchas cosas. Es decir, mucha de la creación de la música académica, por llamarlo de alguna manera, viene de la exigencia de la iglesia por determinar lo que es aceptado y lo que no, ¿sí? La música destinada para Dios y la música profana, que es lo que no iba para Dios. Así que una canción de amor en otra época, pues era un crimen, básicamente, ¿no? Entonces, para bien o para mal, pues la música de Bach, que es uno de uno de los registros y de los patrimonios más importantes de la historia de la humanidad, pues consecuencia de que su música iba dirigida a Dios, ¿no? Con la curiosidad de que la misma iglesia, que era quien debía preservar ese patrimonio, eh, no lo cuidó al punto de que sabemos la historia de Mendelssohn, que fue a comprar un mercado pescado y el pescado lo estaban envolviendo con una misa de Bach. Así que ni desde el ego, ni desde, que no, no sé. Me parece que ahí irrespetaron a Dios a no respetar una obra
inspirada en y para Ah, Dios. entonces, Entonces, ajá, la no, escucho. no, no. No, es que me preguntaba aquí en esto, en esta cuestión de que, bueno, la música de la influencia africana se preserva más que todo por esto, por el vínculo que hay con los rituales religiosos. Pudiéramos decir que la música es parte de la región andina también responde a eso. No, a mi, Ah, a mi juicio no. Y nosotros somos menos comprometidos con nuestra música. Es decir, somos elementos dispersos que por razones genéticas, que es mi caso, pues como identidad familiar, y en casos como usted, que son personas de un contenido intelectual altísimo, ¿verdad? ay, Dios mío, Este, gracias. utilizan el conocimiento como usted para apreciar y mirar a través de capas, ¿no? Como la cebolla. Mirar mucho más a fondo y ver más allá de lo que otros pueden ver, porque para eso es el conocimiento. Usted no lee. O sea, yo vi algo donde decía que se había probado científicamente que la gente que más lee no se convierte en mejor ser humano. Puede tener sentido, ¿no? Cada quien con sus propósitos para lo que hace. Y sabemos que muchas veces el conocimiento se desvirtúa desde el ego y no Claro, desde el servir, ¿no? Y eso es un peligro. Pero quien sabe canalizar bien el conocimiento y tiene una esencia y un alma para y la sensibilidad, pues, porque es sensibilidad también. Para muchas manifestaciones y muchas expresiones, pues va a poder encontrarse con eso. Usted ha hecho música venezolana porque ha tenido la iniciativa. No es una cuestión que viene de su familia o que alguien se lo impuso. Es decir, ha sido absolutamente libre y espontáneo. Pero somos elementos libres. Somos agentes independientes, no muy correlacionados. sí, No total. muy correlacionados, ¿sí? A nosotros nos ha vinculado dos instituciones haciendo música venezolana, que es la Estudiantina de la UNED y la Orquesta Típica. Pero, pero si usted se pone a ver esa red familiar que uno puede encontrarse, ojo, porque entrar a una manifestación cultural, musical, religiosa en las costas venezolanas no entra cualquiera. ¿No? O sea, son muy estrictos en muchos protocolos que conservan a través del tiempo y es de ellos, es ellos. Ellos son eso. En cambio, para nosotros la música es bueno, qué chévere y tal, qué bonito, lo hizo fulano, me gustó, pero es a la suerte de que nos guste o no nos guste. Está sujeto a eso. Entonces, lo que nos mantiene lo que nos hace mantener la tradición, pudiéramos decir que es mucho más la camaradería y el disfrute. Sí, yo diría que sí. Y le voy a dar una razón. Nosotros todavía pertenecemos a una generación que hemos visto vivos a personas, en el caso de mi mamá, que vendría siendo como la generación de su abuela, tal vez su abuela pueda ser un poco mayor, pero más o menos esa edad, en donde de niños escuchaban un radio Táchira, por ejemplo, en Ujú. donde la música de un Luis Felipe Ramón y Rivera, un Marco Antonio Rivera Oseche, tenía mucho peso, pero es porque eran personas que tenían un peso social también. El Ah, maestro Rivera Oseche, el maestro Luis Felipe se considera el padre de la etnomusicología en Venezuela, junto con su esposa Isabel Aretz, pero que Isabel era Aretz, argentina y sí, que eran unas personas muy respetadas. Es decir, que muchísimo. el maestro Luis Felipe estudió con el maestro Sojo. O sea, crearon un currículo y una gestión cultural que les permitió tener un nombre y que les hicieran caso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces Eso. el estrato social, digamos, era también un poco importante a la hora de la influencia, ¿no? Claro, claro que sí. Ellos han sido y siguen siendo respetados, pero todavía existe gente viva, que póngale que pasa de los 60, 70 años, que en la radio escuchaba la música tachirense. Era normal escuchar lejanía, escuchar chiche y pasteles, escuchar Noche de Luna, y además hay algo común, y vamos a hablar solo de la región andina, Táchira, Mérida y Trujillo,
que es las bandas, el movimiento bandístico y las retretas, los domingos en la plaza después de misa. Que fíjese que sin querer tiene Maravilloso. rosa la parte religiosa también. Había una tradición que después de las misas, los domingos, la gente iba para la retreta de la banda. A ver, yo lo viví con la estudiantina de la UNED y un poquito con la típica. Para mí, que me gusta hacer música, componer, ojo, composiciones populares. Yo no soy compositor sinfónico, ni, ¿sabe? Ni he estudiado composición formal, pero escribo melodías, vamos a decirlo así. Si yo tengo a mi servicio una institución, ¿qué hago? Yo quiero que mi música suene. Y ¿No? un maestro, Marco Antonio Rivero Seche, lo hizo por más de 40 años, que hizo las versiones, además que hizo la transición a banda a banda oficial de conciertos, ¿verdad? Su música la arregló para la banda y era lo que la gente escuchaba. Entonces, estaba la radio por un lado y estaban las retretas, que era de las manifestaciones más poderosas a nivel social y a nivel musical que había en una ciudad como San Cristóbal. Vámonos a Trujillo. El director de la banda de Trujillo era Laudelino Mejías. Y Laudelino Mejías era compositor, para los que no lo recuerden, el compositor de Conticinio, Ah, sí, claro. que además de ser una música muy bella, hubo algo que lograron estos compositores, que es que hicieron música con letra. Y no hay lugar a ¿Qué duda que letras? la música con letra siempre va a tener más alcance que la música instrumental. Total, totalmente. Triste. Además que estas letras son poesía, estas Y letras además que son son, las letras bellísimas. Y sí, hay una particularidad en los Andes venezolanos, que es que el lenguaje se maneja, a mi juicio, mucho mejor que en otras regiones del país. Y sí. eso tiene una incidencia en los textos. Pero de qué habla una canción que refiera en los Andes? ¿A qué le canta el andino? A la Al montaña, amor. al amor, a la mujer. Sí, Pues sí, la sí. mujer nunca va a dejar de ser una fuente de inspiración para el hombre. Claro, Claro, ahora en una libertad este, social que se ha abierto, también la mujer le canta a la mujer, y, ¿sabes? O sea, claro, también claro. todo esto que permite a la gente ser más genuina, eh, que también tiene que tener sus regulaciones porque toda libertad está a un paso del libertinaje, pero bien canalizado, la posibilidad de que la gente se exprese sin ser juzgada, sin ser castigada, ¿verdad? Bueno, en otras épocas alguien que por racismo, por cuestiones de preferencias sexuales, alguien podría ser asesinado o golpeado bruscamente, maltratado emocionalmente, verbalmente, pero bien canalizado es como podría verse desde el lado lindo, un neorromanticismo, ¿no? Una posibilidad de expresión con un sentido mucho más amplio sin que la sociedad lo vaya a cegar o a apartar, pero es algo que hay que manejar con mucho cuidado. Bueno, y aquí no termina esta interesante conversación. La verdad es que aún me queda mucho por compartirles, pero por esta vez me despido. Espero que hayan quedado como yo a la expectativa de descubrir qué de maravilloso sale de aquí, de esta hermosa tertulia. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar. Recuerden que la interacción, más que ayudarme a mí, es un beneficio para ustedes porque es un indicativo de cómo puedo seguir desarrollando este proyecto para ustedes. Así que los invito a comentar, a dar like, a compartir y bueno, a mandarme la mejor de las energías. Como siempre, gracias, gracias, gracias.